Segunda de Timoteo, capítulo 3, y nosotros vamos a leer del versículo 10 en adelante, y luego oraremos por este culto. Segunda de Timoteo está después de Primera Timoteo y antes de Tito, así que ahí está fácil, ¿verdad? Pero dice así la palabra del Señor: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, nos acercamos esta mañana al trono de la gracia para encontrar refugio, consuelo y encontrarte, Señor, el gozo que necesitamos para persistir y permanecer en tu camino. Señor, nos acercamos primeramente agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias te damos por el amor que tenemos en Cristo. Gracias por la salvación tan grande que Él ha operado en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando en nuestro lugar, pagando la pena, el castigo que nosotros merecíamos. Cristo ha llevado sobre sí. Y por medio de Él, por medio de su sangre, podemos entrar libremente a una comunión perfecta contigo. Te damos gracias, Señor, por esta salvación. Pero también te damos gracias por tener la palabra inspirada. Una palabra que vino de ti mismo, de lo más profundo de tu ser, tu mismo aliento. Y no solo tenemos en nuestras manos, sino que lo has cuidado para que tuviéramos como las has dicho. Señor, gracias te damos, porque más de 2000 años ha pasado y los hombres y Satanás han intentado destruir tu palabra. Pero tú has guardado, protegido y nos has dejado en nuestras manos tu voz, tu voluntad. Y Señor, te damos gracias por tenerlas hoy, no solamente en papel, pero en digital, en muchas versiones podemos alcanzarla de diferentes maneras. Te damos gracias, Señor. Gracias por proteger y guardar tu palabra. Gracias también te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos estás santificando, transformando, guiándonos para más cerca a la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor, que no es por nuestro intelecto, sino por la acción de tu Espíritu obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias
Oh Señor, porque nos has dejado tu voluntad revelada a nosotros. Por eso te somos agradecidos. Y somos agradecidos también, Señor, por los hombres que han traducido tu palabra de forma temerosa, de forma honesta, sin intentar producir en ella algo que tú no has querido. Señor, gracias por aquellos hombres fieles que han cogido los manuscritos originales y han traducido a nuestros idiomas. Gracias, Señor, por William Tilden, que a través de él muchos otros vinieron a traducir tu palabra a nuestros idiomas. Señor, gracias por hombres que tú has levantado en la historia para traducir del idioma original a los idiomas que vivimos hoy, al inglés, al español, al portugués y a tantos idiomas que aún hay. Y por eso te pedimos que siga levantando hombres lingüistas, hombres que puedan traducir fielmente y con temor y reverencia tu palabra a idiomas que aún no han llegado a tu verdad. Hay tanto por alcanzar y te pedimos, oh Señor, que levante hombres capaces para no solamente proclamar tu verdad, pero que puedan traducirlas y hombres, mujeres y niños vengan a leerlas y a atarlas en su corazón. Te pido también, Señor, que nos dé a nosotros como iglesia más temor y reverencia por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tenerla como ella es, tu verdad, tu palabra para nosotros. Que no queramos buscar en otro lugar tu voluntad, sino en la que está revelada para nosotros. Señor, ayúdanos a que arda nuestro corazón al leerla, porque ahí encontramos tu verdad y encontramos nuestra salvación. Señor, purifícanos a través de tu verdad y enséñanos a caminar con integridad, con verdad y justicia. Te pido por cada hermano y hermano de nuestra congregación que están sufriendo quizás, Señor, con la falta de tiempo, con la falta, Señor, de disciplina para poder leer tu verdad. Te pido, oh Dios, que tú enséñalos a priorizar la lectura bíblica y la devoción hacia ti. Te ruego que les capaciten a buscarte con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, para que puedan obedecerte, para que puedan conocerte, amarte y gozar de ti, Señor, para siempre. Así oro por los jóvenes que entrarán en vacaciones en los próximos meses, que tú tengas misericordia de ellos, que les dé la disciplina, que no tomen vacaciones de tu palabra y de tu verdad. Ayúdanos a nosotros, Señor, después de un año trabajando, quizás cansados, exhaustos, pero que encontramos aliento de vida, gozo, energía para luchar día a día en tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a gozar en la lectura de tu verdad. También, Señor, te pido que protejas la mente de aquellos que están vagando de aquí para allá, que sus mentes puedan estar cautivas a la palabra de Cristo, que puedan ser transformadas por tu verdad, guiadas por tu verdad, y que la duda que Satanás intenta poner en nosotros sea echada por tierra por medio de tu verdad. Señor, ayúdanos a levantar barreras alrededor de nosotros con tu palabra, no con nada místico o con nada fuera de tu verdad. Enséñanos a caminar. Enséñanos, Señor, a seguir tus enseñanzas. Es ella que nos dará madurez para luchar, madurez para perseverar, madurez para vivir una vida que agrade a ti y no a los hombres. Señor, ayúdanos a perseverar y a persistir en tu verdad. Te pido, oh Dios,
que cuán fácil es empezar a leer la Biblia, cuán fácil es empezar a orar, pero cuán difícil es persistir. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a perseverar con persistencia la carrera que tenemos por delante. Y ayúdanos a esperar en tu obra en nosotros. Señor, pedimos y seguimos pidiendo por España, por las elecciones de semana pasada, que des temor al gobierno de Sánchez, que ellos puedan, Señor, cumplir tu ley y que puedan tener temor delante de ti, y que un día no serán juzgados por la nación, serán juzgados por el juez de toda la tierra, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso te ruego, Señor, que des sabiduría a nuestras autoridades, des sabiduría a nuestros gobernantes, des sabiduría a los jueces, a los policías, a todas las autoridades que tenemos como jefes, como profesores. Ayúdalos y guárdalos del mal. Señor, también te pedimos por esta ciudad, por Lleida, que estos últimos días se han devastado en su pecado y han bebido el pecado como agua. Pero te pido, Señor, que tengas misericordia, que aunque estén hoy tirados en una calle de tanto que han tomado, tú no puedas levantarlos y traerlos a tu reino. Tenga compasión, Señor. Tenga misericordia de este pueblo y de esta nación, y que en vez de adorar su ego, su orgullo, puedan adorarte a ti. Transfórmalos y nos dé de nuevo para proclamar tus virtudes a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre precioso de Jesús que oramos todas estas cosas. Amén. Hermanos, estamos estudiando la verdad, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de los atributos de Dios. Y para eso, deseo en este tiempo, quiero hacer algunas preguntas de forma en que tú puedes examinar tu vida, examinar tu corazón, pero examinar tu compromiso con la verdad de Dios revelada en su palabra. Permítame decir, semana pasada hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios. Sin ella nada la tenemos. El enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios quiere quitar la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Para muchos de nosotros ya no es tan importante, sino que es apenas un libro histórico que me dice algo acerca de Dios. Y entonces cabe a mí obedecerlo o no. Pero hoy, lo que tenemos delante de nosotros es la inspiración de la palabra. Y si la palabra que tú tienes en tus manos es inspirada por Dios, entonces no tiene elección. Si es la voz de Dios, no lo puedes decidir obedecer o no. Tienes que obedecerla, porque es la voz de Dios, es la voluntad del Señor. La semana que viene estudiaremos la segunda parte de 2 Timoteo 3:16, que es el propósito de la palabra de Dios. Él es suficiente. No necesito buscar nada más fuera de la palabra. Ella es suficiente con el propósito por lo cual Dios le ha dado. Después hablaremos de su autoridad y que el texto que tenemos por último es inerrante, no tiene error alguno. Pero para hoy hablaremos de la inspiración de la palabra. Y para esto quiero preguntar, ¿confías en lo que está escrito en estos 66 libros que tienes en tus manos? ¿Por qué debes confiar que el libro que tenemos en nuestras manos es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Por qué creer o
estudiar en la inspiración de la Biblia. Porque es importante hablar que es inspirada por Dios. Hoy nos preguntamos, algunos de nosotros, si una cosa es auténtica, una imitación, si es verdadera o hay mezcla. ¿Será que en la Biblia que tenemos hoy hay alguna voluntad del hombre? ¿Hay algo que el hombre ha escrito y que transformó la verdad revelada de Dios? Y lo que tenemos hoy ya no es la inspiración de Dios. Y la pregunta más importante es, ¿cómo sabes que el texto que tienes en tus manos es el soplo de Dios? ¿Cómo sabes? Bueno, vivimos en el siglo XXI, donde los filósofos afirman que vivimos una era de crisis del conocimiento. Y ustedes saben que desde el racionalismo del siglo XIX, mediados del siglo XX, llegamos a un nuevo siglo inmerso a un mar de irracionalidad, a un mar de relativismo y misticismo que jamás hubo anteriormente. Los hombres hoy viven que son irracionales, no quieren pensar, no quieren llevar sus mentes cautivas a una forma de doctrina. Por eso las doctrinas del libre albedrío se hacen muy evidentes desde el siglo XIX hasta aquí, porque anteriormente, durante el XIX siglo, los hombres siempre han entendido que son esclavos, que son siervos, que su libertad ha sido afectada por el pecado. Pero en el relativismo vivimos una época donde nadie tiene la verdad. Todo es relativo. Tú puedes decirme algo, pero no tenemos una verdad absoluta. Los niños dicen al padre, bueno, pero el otro padre dice al contrario, entonces no te seguiré. Ni los padres tienen más autoridad absoluta. Pero desde que entró el misticismo, ha englobado todo esto y la gente vive en un monte y no quieren bajarse de ahí. Y aparentemente los hombres están confundidos con falsas filosofías, falsas creencias. Y hermanos, debemos recordar en el pasado los debates eran investigaciones que tuvieron lugar en torno donde se requería rigor lógico. Las personas no eran llevadas por cualquier palabras de los hombres. Pero actualmente en el ámbito privado, cualquier afirmación de opinión de un individuo, su opinión es el árbitro final para definir lo que es la verdad o no. Entonces, infelizmente hoy, los hombres están definiendo lo que es verdadero o falso. Ahora, ¿cómo responde el cristianismo a esta contradicción? ¿Cómo respondemos tú y yo a todas estas contradicciones? Bueno, la fe cristiana histórica afirma que en medio de toda esta confusión que reina en nuestro medio, que Dios ha revelado como infinito, personal, y que ha dejado en la Biblia todo lo que Él quería decir en sentido moral, ético y salvífico para su pueblo. Dios se ha revelado como forma autoritativa, verdadera, única, plena para su comunidad. Y esta es la columna vertebral de la iglesia. La palabra de Dios, levantada correctamente, protege no solo esta iglesia, pero las generaciones siguientes. Protege a aquellos que vendrán. Por eso, porque debemos confiar en la Biblia como texto divino. Bueno, en primer lugar, lo que vimos semana pasada. La semana pasada hemos visto que desde el Edén,
Desde el jardín del Edén, Satanás, en su estrategia, él quiere adulterar la palabra, él quiere que olvides e ignore las consecuencias de violar la palabra, él quiere que tú interrogues el carácter de Dios. Pero por último, Satanás abre el apetito de las personas para creer en un sueño y no vivir la realidad. Satanás, él no quiere que tú y yo creamos en la Biblia, en la palabra del Señor. Por eso el pasaje que hemos leído en otros tiempos, Dios ha hablado. Dios se ha manifestado antes de diversas ocasiones, de diversas maneras. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Él se reveló a través de su Hijo. Y si pensamos bien, si entendemos, Dios, Él habló a nuestros padres por medio de muchas maneras, de diferentes formas. Antiguamente se dirigió a ellos de formas distintas, pero ahora nuestra condición es diferente a la de ellos porque tenemos la revelación perfecta que es su Hijo. Y por la forma que fue hecha la revelación, con nosotros también llevamos una ventaja sobre todo el pasado. Pues en la diversidad de visiones y sueños del Antiguo Testamento, indicaba que aún existía un estado no definitivo. No era un estado absoluto. De ahí que dice muchas veces y de muchas maneras. Pero Dios, ciertamente Él podría continuar hablando de esta forma, hasta el fin. Y hubiera sido bueno. Porque fue su forma de hablar. Pero no sería perfecto y completo. La evidencia de diversidad era la evidencia de imperfección. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, pero la forma perfecta que Él ha decidido hablar a sus hijos fue cara a cara. Por eso como cristianos encontrará que todo lo que Dios quiso decir se encuentra en estos 66 libros. Este libro contiene todo lo que se relaciona a la vida y a la piedad. La primera etapa de la revelación fue dada de modo variados, de poderosas formas, de múltiples maneras. Los siervos, los profetas, todos ellos hablaron guiados por Dios y su palabra fue dada a los hombres, pero de forma plena y completa y definitiva. Dios habló por medio de su Hijo. La palabra final vino por medio de Jesús. Por eso los portavoces anteriores de Dios eran sus siervos, pero la proclamación de su última y final palabra fue dada por medio del Hijo. El Hijo dijo y todas las cosas fueron ciertas. Por eso el pastor John MacArthur, él pasó 42 años estudiando solo el Nuevo Testamento en su iglesia. Así que prepárense, hermanos. Este es nuestro reto. John MacArthur, él pasó 8 años, 9 años de su ministerio predicando el libro de Mateo, 2 años predicando el libro de Marcos, 10 años el libro de Lucas y 20 años el libro de Juan. Así que no fue durante 42 años, no fueron todos el libro del Nuevo Testamento, fue solo los evangelios. Nosotros pasamos 8 meses en Santiago y ya estaban diciendo otra vez Santiago. No, imagínense pasar 20 años en el libro de Juan. Así que John MacArthur, uno de los grandes hombres que tenemos de referencia, él ha llevado 42 años predicando solo los evangelios. Y tú le preguntas, pero Igor, ¿y por qué perder tanto tiempo? Bueno, John MacArthur, él respondió, él quería que todo el texto
fue entendido en su contexto original para que la gente en su iglesia conociera el verdadero significado de la palabra de Dios. Porque él cree y creía que el poder está en entender el significado de la verdad y no solamente predicar por predicar. Así que lo que él dice es que la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la fidelidad y felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son sanas, sus preceptos son mandatorios, su historia son verdaderas y sus decisiones inmutables. Por eso lo predicó. Y por eso, hermanos, tú y yo debemos tomar en serio. John MacArthur en su último sermón, él dice acerca del Evangelio de Juan: léala para hacerte sabio, créala para estar seguro de tu salvación y practícala para ser salvo. Esto es lo que debemos. Esto es lo que queremos hacer de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero él no está solo en esto. John Calvino dijo que la Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desmascaradas. En la Biblia Cristo es el gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios es nuestra meta. Hermanos, esto es lo que necesitamos para ver cuán importante es la palabra de Dios. Y Pablo dice que la palabra de Dios es activa, la palabra es verdadera, la palabra es poderosa, ella es viva, purificadora, nutritiva y santificadora. Esto es lo que significa la palabra de Dios. Sin ella no habría crecimiento, sin ella no habría transformación. Por eso, cuando llegamos a nuestro texto de 2 Timoteo 3, lo que todos nosotros hacemos es, vale, ella es inspirada por Dios y útil. Pero no encontramos, no leemos nada más. Pero inspiración de la palabra, esta es la doctrina. Y queremos dedicarnos esta mañana. La Biblia es inspirada. Y ella tiene el mismo carácter que tenían los sermones de los profetas cuando proclamaban la verdad a su tiempo. Esto quiere decir que la Escritura no es solo la palabra de un hombre, ni tampoco el fruto del pensamiento humano, ni premeditación y arte, sino que es la palabra misma de Dios. Por inspiración, lo que creemos es que quien tiene la paternidad es Dios. El hombre es solamente el autor secundario. Es simplemente un instrumento llevado por Dios, capacitado por el Espíritu, supervisionado por el Señor, para que hablaran solo lo que Dios quería. Y esto es importante que tú y yo podemos entender. Porque cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, Pedro dijo, ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Esto dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. La palabra de Dios fue guardada de error humano en su registro original. Hermanos, debemos entender que lo que tenemos hoy aquí es una traducción. Lo que fue inspirado fue la Escritura donde los apóstoles o los escritores escribieron. Lo que tenemos aquí es lo que Dios ha guardado y preservado para que tú y yo tengamos. Pero la inspiración, entenderla, es lo que garantiza la verdad de todo lo que afirma la palabra de Dios. Al igual
La inspiración de los profetas garantizaba la verdad de su representación de la mente de Dios. Por eso, por inspiración entendemos la influencia del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran a sus escritos un informe fiel de la revelación o escrita de la misma mente de Dios. Estos hombres no solo recibieron una revelación que es la comunicación de Dios. Cuando hablamos de revelación, hablamos de algo que estaba tapado y se hace evidente. Esto es revelación. Pero inspiración es el cuidado de Dios que esta revelación sea fiel, que esta revelación sea exacta. Por eso no podemos separarla, aunque van en distintas formas. La revelación es la comunicación de la verdad de Dios a los humanos, y la inspiración se relaciona más con la transmisión de esta verdad desde el primer receptor, que fueron los autores, hasta hoy, el momento en que la estamos leyendo. Porque se acuerda que si toda la revelación fuera inspiración por Dios, Juan capítulo 21, que dice que si pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir si todas las palabras de Jesús fueran anotadas. No cabrían en los libros. Pero el Espíritu Santo, Él fue selectivo en qué es lo que Él quería decir a los hombres. El Espíritu Santo, Él habló, inspiró a los autores solo lo que era importante para ti y para mí. Y esto es lo que tenemos hoy en la palabra de Dios. Por eso la inspiración es fundamental. Por eso vamos al texto bíblico que nos explica sobre esta inspiración. Y mira lo que dice 2 Timoteo. Y 2 Timoteo es importante leer, porque es una carta que habla a todos nosotros. Pablo está escribiendo una carta personal a uno de sus hijos, Timoteo. Y la nota dominante es muy clara. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, Pablo en 1 de Timoteo dice: Timoteo, no te avergüences, sino por la gracia de Dios, esfuérzate hasta lo sumo, dispuesto a soportar arduo trabajo en la preservación y promoción de la sana doctrina. Esta es la base, el principio de 1 de Timoteo. Pablo quería que Timoteo no se avergonzara, sino esforzara para poder trabajar duro para la preservación y promoción de la sana doctrina. Pero es interesante, hermanos, dedícate tiempo a leer 1 de Timoteo y Tito. No está en orden como tenemos aquí. Tito fue escrito antes de 2 Timoteo. Pero 2 Timoteo fue escrito quizás la última carta del apóstol Pablo. Piensen que Pablo, cuando coge la pluma para escribir, él estaba encarcelado. Pablo estaba en Roma. Sabemos que él había sido librado cuando termina el libro de Hechos. Él estaba encarcelado, pero él fue librado. Tuvo un tiempo de paz de este encarcelamiento. Pero cuando llegamos ya en estas cartas pastorales, Pablo está encarcelado otra vez. De nuevo. Pero de aquí no ha salido más. Y 2 Timoteo debes leer como el escrito de alguien que sabe que su tiempo es corto, sabe que va a morir. Y cuando tú lees 2 de Timoteo, tiene una nueva perspectiva cuando sabe que él va a morir. Él sabe que será degollado, crucificado. Por eso él termina diciendo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado.
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo termina esta carta como el condenado a muerte y decapitado en el año 67 en la vía Ostia, a casi 5 kilómetros fuera de Roma. Antes de morir, él quería dejar algo muy claro a Timoteo. Persevera, Timoteo, porque los tiempos son malos. La vida de los hombres irán de mal en peor, pero tú persiste. Pero tú, Timoteo, debes terminar tu carrera como yo estoy terminando, porque he tomado en serio la palabra de Padre. He tomado en serio la palabra de Dios y por eso he podido guardar la fe y correr esta carrera. Por eso, segundo de Timoteo no declara, ni sabemos dónde estaba Timoteo, pero casi seguro que estaba en Éfeso y estaba listo para morir en Éfeso, como algunos dicen. Pocos años después de la muerte de Pablo, Timoteo fue arrastrado por las calles en Éfeso y murió como un mártir, porque perseveró hasta el final. Pero hay dos cosas que podemos resumir, dos propósitos de Pablo en 2 de Timoteo. El primero es pedir a Timoteo que quede firme, que persista. Pero él solo puede persistir en la sana doctrina porque esta palabra es inspirada. Él solo puede llegar al final porque la palabra de Dios es inspirada. Por eso en nuestro bosquejo de hoy, lo primero que cuando vemos que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es porque Él es un ejemplo a seguir. Los hombres que andaban tras ella vivían como ella demandaba. Miren el versículo 10, el versículo 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Miren cómo vivían este ejemplo. Pero miren el contraste de lo que Pablo está diciendo en el versículo 10 de todo lo que vino. Miren el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, miren la consecuencia de los hombres que no tienen la palabra de Dios como palabra de Dios. Son hombres que van de mal en peor. Son hombres que mienten, que entran en las casas, que arrastran por diversas concupiscencias. Estos son hombres que no tienen la palabra de Dios en mente. Pero sus inclinaciones son amantes de sí mismos. Son amantes del dinero. Son amantes del placer. Son patéticos delante del mundo porque viven para sí. Viven en el yo. Está en primer lugar. Y mira estos hombres como son en el versículo 7 del mismo capítulo 3. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están dentro de la iglesia, hermanos, escuchando la Biblia,
leyendo la Biblia, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque la toman las Escrituras como simplemente un libro histórico. Un libro que me dice, si quieres, si aceptas, hazlo. Pero Pablo es muy tajante diciendo, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos que estuvieran en contra o resistieran a Moisés. Y aquí Pablo está diciendo que de la misma forma que resistieron el Antiguo Testamento, resistieron a Moisés, aquellos que resisten a lo que Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento irán de mal en peor. Porque resisten la verdad. Hermanos, no estamos hablando de los que están en el mundo. Estamos hablando de los que están dentro de la iglesia, que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos hombres se van de mal en peor. Están siempre aprendiendo, siempre diciendo algo nuevo, pero nunca conocen la verdad. Porque la verdad es Cristo mismo. Y Pablo está diciendo en el versículo 10, mas tú, hijo mío, no seas así. Porque tú has seguido mi ejemplo, tú has seguido mis enseñanzas, tú has visto la forma como he vivido. Pablo hace un contraste, una conjunción de contraste muy fuerte con los amadores de sí mismo y con aquel que amó más a Cristo que a su propia vida. Y aquellos que aman más a Cristo que a sí mismos serán perseguidos, serán y vivirán bajo padecimiento. Y esto es lo que la palabra de Dios enfatiza, hermanos. Y mira cómo Pablo ha sufrido. Cómo un hombre como Pablo, inteligente, padecería si la Biblia no fuera la verdad. Si lo que está escrito no fuera la verdad, Pablo no moriría dando su vida. Y él dice a Timoteo, mira Timoteo, todo lo que he perseguido, todo lo que he sufrido. Y tenemos dos verbos muy, muy importantes, los versículos 10 y al versículo 17. El primer verbo está en el versículo 10, cuando dice, tú has seguido mi doctrina. He seguido. Tú has tomado como modelo. Tú has copiado. Tú has sido adherido a la forma como he vivido. No solamente mis enseñanzas, sino mi conducta, mi propósito y mi fe. Tú has seguido. Timoteo, lo que te estoy diciendo no es nada nuevo. Desde que te conocí, tú has visto cómo he luchado en el reino de Dios, cómo he sufrido. Y hermanos, si van conmigo a 2 de Corintios, tú verás todo lo que el apóstol Pablo ha sufrido. Y verás un hombre que ha sufrido por su conducta. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, mira en el versículo 16 en adelante, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si algunos da de bofetadas. Para vergüenza mía los digo, por eso fui mismo
Fui por eso mismo demasiado débiles, porque en lo otro tenga osadía, yo hablo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con naufragio en alto mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en el desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Encima que estaba muriendo, encima que estaba sufriendo, encima que estaba siendo perseguido, lo que le agotaba, lo que más le atraía más interés, era el avance de todas las iglesias. Pablo había sufrido por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Y hermanos, aquí es lo que nos lleva a ver quién está del lado verdadero. Aquellos que abrazan la verdad de la palabra de Dios, como dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, todos los que quieren vivir vidas piadosas padecerán. No padeceremos dolor de uña, hermanos. Padeceremos porque estamos siendo luz. Padeceremos porque tomamos la verdad de Dios y vivimos como verdad de Dios y no como mentira. Por eso tomamos en serio la enseñanza. Pablo dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, lo que yo te he enseñado, el evangelio que te he predicado, Timoteo, esto tú has seguido. Esto te llevó a la conversión. Mi conducta estaba de acuerdo a lo que yo enseñaba. La vida de Pablo, su conducta desinteresada de sí mismo y generosa, mostraba el amor de Cristo. Mostraba que él amaba más a Dios que a él mismo. Y el propósito de Pablo, el propósito de él siempre fue que la iglesia creciera. El verdadero propósito de Pablo era: mi vida no es digna para vivir para mí mismo si el evangelio, si la verdad de Dios no fuera proclamada por todas las naciones. Por eso Pablo fue un ejemplo de fe en el Señor, porque él tomó la verdad en serio. Hermanos, el apóstol hace una declaración definida de que todos los que toman en serio la palabra de Dios están siendo transformados por ella. Porque dice que todos los que desean vivir debidamente, piadosamente, todos los que quieren vivir de forma que agrada al Señor, primeramente tienen que seguir a Pablo, tienen que seguir sus enseñanzas, tienen que seguir a su modelo, tienen que seguir a Cristo. Y no haremos esto, hermanos, místico. No haremos esto esperando una revelación del cielo. Hacemos esto porque está escrito cómo debemos responder a lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando obedecemos la verdad es cuando la persecución viene. Y quizás, hermanos, tú y yo no la estamos obedeciendo porque no la tenemos en alta estima. Porque la persecución es parte, es la credencial de todos los fieles hijos de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 20, nuestro Señor ha sufrido y todos sus seguidores también serán. Pablo dice que él vivió
de acuerdo a lo que Dios había dicho en su palabra. Pero mira solo esto, la persecución virá, la persecución en contra de sus hijos vendrán. Pero, Él dice algo más. Y aquí es el consuelo del cristiano. Hay un y de todas ellas me has librado el Señor. Wow, pero acabamos de ver que Pablo ¿cuántas veces fue azotado? Muchas veces, ¿verdad? ¿De dónde el Señor lo libró? Fue apedreado muchas veces. En toda la ciudad que entraba, la bienvenida era una piedra en la frente. Toda la vez que entraba en una ciudad para traer el evangelio, le apedreaban. Tenían que muchas veces quitarle por el muro para llevarlo. Pero él quería volver. Él quería regresar. Pero el Señor lo rescató. ¿Cómo? ¿Cuál era el rescate del Señor para el creyente? Es lo que Él está diciendo a Timoteo. Persevera. El rescate de nuestra fe es perseverar en el poder del Espíritu Santo y saber que a través de nuestras persecuciones, de nuestro sufrimiento, Dios está transformando la vida de otros. Dios está usando nuestras persecuciones para trabajar y transformar la vida de otras personas. Por eso Él está diciendo a Timoteo, tú, Timoteo, tienes que ser distinguido. Todos estos hombres que he dicho tienen que distinguirse, tienen que vivir de un contraste de la forma como ellos han vivido. Tú tienes que vivir de una vida diferente. Por eso, en segundo lugar, del versículo 14 al 15, es un sendero de la vida eterna. Si tú lees el versículo 14, Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo está diciendo a Timoteo, o podría decir, Timoteo, para persistir, busque más revelaciones, porque toda la que te he dado no fue suficiente. Busque más. No, Pablo podría haber dicho esto. No te quedes satisfecho lo que yo te he dicho. No, mucho más. Pero, Timoteo, yo te he dicho algo, pero busque más de lo que tu madre te ha dicho. Él no dijo eso. Él dice, persiste en lo que tú ya has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, mira la vida de Timoteo. Tú y yo no tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano. De madres como la madre y la abuela de Timoteo. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde pequeño, ¿qué es lo que sus madres le desearon hacer? ¿Qué es que su madre y su abuela se dedicaron a hacer con este joven? Enseñarle las escrituras. Enseñarle las escrituras. Enseñarle las escrituras. Su madre y su abuela fueron mujeres fieles y predicaron y enseñaron a su hijo y a su nieto a vivir, a persistir en lo que ha aprendido. Sería muy fácil, hermanos, según la corriente mística que tenemos hoy en las iglesias, busquen nueva revelación. No te contentes con estos 66 libros. Estos 66 libros te atan a Dios. Pero la Biblia misma dice, no, esto aquí, si perseveras en esto, serás sabio. Si perseveras en lo que está escrito aquí, si persiste en esto una y otra vez, hasta que Cristo venga, te hará sabio. Te hará un hombre sabio. Hermanos, esto es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Está llevando a él a comprometerse y atender a la exhortación hecha por su madre y por el mismo Pablo. Timoteo había aprendido, pero solo aprender no basta. Estos hombres de antes, ellos aprendían, siempre están aprendiendo. Aprender no basta. Hermanos, tú que vas al cole, ir al cole no basta. Comer la merienda que te dan en el cole no basta. Necesitas más. El joven que dice estoy de vacaciones,
pero eres un aprendiz. Lo que aprendes siempre tiene que estar aprendiendo. Siempre tiene que crecer. Y el cristiano es un aprendiz, es un discípulo. Siempre estamos aprendiendo. Por eso lo aprendido debe ser aplicado al corazón por medio del Espíritu Santo para llegar a estar convencido de una vida transformada. Hermanos, hasta que el Espíritu Santo no transforme tu vida, ¿no estarás convencido? ¿No estarás convencido que debes dar tu vida por Cristo y morirte a ti mismo? Y ya como cantamos antes, no soy yo que vivo, Cristo vive en mí. Esto es fácil cantar, ¿verdad? Cuando ves una espada delante de ti, tú dices, no, vive Él. Él vive en Cristo. Y eso es lo que harán en los últimos días, hermanos. Los que están, muchos aquí dentro dirán, allá está un grupo de cristianos, mátalos. Porque han aprendido, no fueron transformados por la verdad. Y Pablo él sabía que dentro de la iglesia se levantó falsos hermanos. Era la iglesia la que más le perseguía, no tanto los de afuera. El mayor problema de Pablo fue en Corinto, que ni siquiera creían lo que él decía. Por esto, hermano, el carácter digno de confianza de quien había instruido a Timoteo en estas doctrinas. El carácter de su abuela, el carácter de su madre, el carácter de Pablo no eran diferentes. Eran iguales porque también habían sido instruidos por la verdad. Es la Biblia llevada a su máxima intención, es que transforma nuestro carácter, transforma nuestro ser. Es la excelencia de las Escrituras en que crecemos. Mujeres como la abuela Loida y la madre Eunice trabajaban diariamente, insistentemente con su nieto y su hijo Timoteo. Y esto es un ánimo para ti y para mí, hermanos, que nuestros hijos, aunque no lo vemos ahora, los frutos, continuamos proclamando la verdad. La madre y la abuela de Timoteo proclamaron la verdad durante toda su niñez, hasta que vino Pablo. Y Pablo dice, todo lo que dijo, todo lo que ha enseñado su abuela, su madre, es verdad. Arrepiéntate, Timoteo, y cree en el Señor Jesucristo. Por esto está claro que Pablo, Loida y Eunice fueron los instrumentos usados por Dios para traer la verdad a este joven. Y esta es la evidencia de las Escrituras. Pero ellos solamente fueron el instrumento. ¿Qué es lo que da el poder? ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que regenera la vida de las personas? Es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es que toda la Escritura, no solo una parte, no solo lo que está en rojo en tu Biblia, que es la palabra de Dios, es toda la palabra del Señor. Y Pablo aquí está hablando seguramente de todo el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no había sido terminado. Toda la Escritura es poderosa. Toda Escritura es el soplo y el aliento de Dios. El mismo soplo, el mismo aliento que en Génesis 2:7 Dios produjo vida en Adán, es el mismo soplo que sopló en la vida de los autores de ella para dar vida. Es esta palabra de Dios que crea. Es la palabra de Dios que persevera, que preserva la humanidad. Es la misma palabra de Dios que regenera, según Ezequiel 36, que dice el Señor a Ezequiel, canta. ¿Sí? No, habla. ¿Habla qué? Tu palabra. No, habla mi palabra. ¿Y qué pasará con las personas, los huesos secos? Vivirán. Mi palabra regenera, mi palabra juzgará a todas las naciones. Mi palabra, ella es el aliento divino. Mi palabra es el aliento de Dios que da vida. Toda la Escritura es el aliento de Dios
dando vida, creando un nuevo corazón, creando una nueva fuerza, creando una nueva habilidad para transformarte en el nombre de Dios. Este es su propósito. Y se acuerda en 1 Tesalonicenses, Pablo dice: por esta razón nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste por parte nuestra, lo aceptaste no como palabra de hombres, sino como la que es de veras, la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creáis. Pablo está diciendo otra vez que los de Tesalónica, cuando recibieron la palabra de Dios, soplada por el Espíritu, este pueblo recibió como palabra de Dios y no de hombres. Por eso, hermanos, la inspiración significa que Dios mismo tomó el trabajo, no solamente de dejar a los hombres hacer lo que querían, sino no como un dictado, sino como cuidado, preservación. Él cuidó a los hombres para que no dijeran nada que no fuera su verdad. Fue el Espíritu Santo influenciando la vida de estos hombres para que fueran instrumentos de la revelación de Dios. Por eso Pablo afirma que todo lo que viene de la categoría de la Escritura, todo lo que tiene lugar entre las Sagradas Escrituras de Génesis a Apocalipsis, es exhalado por Dios y tiene una utilidad: hacer el nombre de Dios perfecto. Por eso, hermanos, la traducción que tenemos en nuestras manos, ella no es sagrada. Este libro no debe estar puesto en un lugar alto como algo sagrado. Este libro es para que gástalo, estudiándolo, meditándolo, leyéndolo, preguntándole por qué. Porque es la misma voz, el mismo aliento de Dios, trayendo a nosotros crecimiento, fe, transformación. Y esto es lo que debemos hacer. No fue un dictado mecánico que los hombres recibieron, no, el Espíritu Santo diciendo: ahora te voy a hacer un dictado, escriba. No, el Señor ha dejado que los hombres de formas diferentes escribieran. Pero la esencia de ella es que la voz misma de Dios estaba transformando. Por eso, hermanos, debes pensar en primer lugar que la palabra de Dios fue la obra del Espíritu Santo en la vida de estos autores. Es la misma voz de Dios. Y el testimonio que tenemos de los cristianos por todas las edades al leer este libro, la palabra de Dios transformó sus corazones. Ningún otro libro ha transformado más sus corazones que la misma palabra de Dios, como dice Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que cuando discutimos su carácter, lo estamos discutiendo el carácter de Dios. Cuando tú la dejas, la mayor evidencia que estás abandonando a Dios es que has abandonado la palabra de Él. Como dice John Piper alguna vez, si quieres escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Léalo en voz alta y lo ponen en altavoces como estos, para que tus vecinos también escuchen, para que ellos puedan ser transformados por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y la confesión belga dice: confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni entregada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, lo hablaron. Como dice el apóstol Pedro: después Dios
por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos, los profetas y apóstolos, consignar por escrito su palabra revelada, y Él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santos y divinas escrituras. Hermanos, este libro contiene la palabra revelada e inspirada por Dios. No pierdas tiempo buscando un propósito en tu vida aparte de este libro. No gaste tu vida buscando nada fuera de la verdad de Dios, pero en la palabra. Y haz lo que Josué dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en ella de día y de noche, para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en ella. Así tendrá éxito y todo te saldrá bien. Pero que también en Lucas 24, que al leerla, ella produzca lo que produjo en el corazón de aquellos discípulos que caminaban en Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Hermanos, que al leer las Escrituras, tu corazón quema, tu corazón sea transformado, porque ella es la palabra viva, es la voz misma de Dios. Pero si estás aquí en esta mañana sin Cristo, todo lo que te he dicho te sonará extraño, te sonará raro, porque quizás estás aquí solo porque quieres oír lo que te agrada. Te gustaría que Dios escribiera cosas más románticas para ti, pero la preocupación de Dios no es tu entusiasmo. La preocupación de Dios no es que salga de aquí más animado. La preocupación de Dios es salvar tu alma. La preocupación del Señor fue revelar esta verdad para que tú seas sabio para la salvación, para que tu alma sea transformada. Y por esto te rogamos que para entender la Biblia debes reconciliarte con Cristo. Debes reconciliarte con Dios por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cristo murió en aquella cruz para salvarte, para reconciliarte con el Padre. Y ya no más vivir para ti mismo, porque si vives para ti, está como estos hombres en 2 Timoteo 3, que van de mal en peor. Si tu vida no está en Cristo, no vivas como un religioso. Esto van de mal en peor. Ven, pero ven con el gozo para aprender lo que Dios dice. Y pida al Espíritu que ayude a aplicar esta verdad en tu vida. Y que pueda ser no solo un oidor de la verdad, pero un hacedor de ella. Por eso mi deseo que cuando leer las palabras inspiradas por el aliento de Dios, tu corazón arda de deseo por buscar más de Él, por luchar contra tu pecado como lo hizo Timoteo, y que no te avergüences, sino que como Pablo hizo, que él guardó la fe y pudo esperar al Señor. Hermanos, que la palabra de Dios produzca en nosotros perseverancia y que nos haga ser ejemplo para la próxima generación. Si tú dejas de leer la Biblia, dejas de dedicarte a la palabra, la generación siguiente no sabrá dónde ir, porque el enemigo habrá conquistado lo que él quiere. Regresamos a la palabra de Dios, regresamos a la misma voz del Señor para que su nombre sea exaltado. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos por tu verdad, por tu palabra que es verdadera, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, no solamente es inspirada, pero es útil para transformarlo, es suficiente para transformar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a deleitarnos en ella. Como leíamos al comienzo, que ella venga a ser más dulce que la miel. Padre, tú nos has mostrado un tesoro tan grande, tan precioso,
Ayúdanos a vender todo lo que tenemos para encontrar este tesoro. Y para que este tesoro sea algo más valioso en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra, a guardarla, a meditarla, a estudiarla y a proclamar a los demás, no solamente con palabras, pero con nuestra conducta. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, pero ayúdanos a estar bajo tus promesas y bajo tu verdad. Que nosotros no seamos aquellos hombres que viven aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de tu verdad. Ayúdanos, oh Señor, a deleitarnos en este conocimiento y que queme, que arda nuestro corazón por conocerte más. Abra nuestros ojos, oh Señor, ilumínanos nuestra mente y ayúdanos a perseverar en medio de la persecución, en medio de las tormentas de la vida. Oh Señor, que nuestra vida esté afirmada en la roca que es Cristo, y en Él nos movemos, y en Él confiamos hasta aquel gran día que Él regresará. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Perdón.